Hola, mi nombre es Elisto Sánchez Aspeitia y daré comienzo a la práctica número 6. Soy estudiante de la Ingeniería en Mecatrónica en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, para dar comienzo a la práctica número 6, vamos a comenzar con el código. El profesor nos está pidiendo que con la modalidad, con la técnica de polling, que hagamos lo siguiente, que si el botón se presiona 2 veces se deberá encender el LED rojo. Si este se presiona 3 veces se deberá encender el LED amarillo. En cambio, si el botón se presiona 4 veces, el LED verde se enciende y el LED rojo se debe de apagar. Si el botón se presiona 5 veces se deberán apagar todos los LEDs. Y ahora, si el botón se presiona 6 veces se debe iniciar un ciclo infinito de intermitencia del LED amarillo donde esté 200 milisegundos encendido y solo uno apagado. Y finalmente, si el botón se presiona 7 veces se detiene el programa. Muy bien, aquí el LED rojo corresponde al LED 1, LED amarillo LED 2 y LED verde LED 3. Y una vez hecho esto debemos de hacer lo mismo pero ahora con interrupciones. Vamos a ver la gran diferencia que hay entre el polling y las interrupciones y por qué las interrupciones son más eficientes que usar la técnica del polling o de interrogatorio constante. Así que vamos a ver el por qué esto es así. Como vemos, tenemos nuestro Shivan para que nos lo corra sin tener que invocar al Python 3 al momento de querer ejecutar. Importamos las librerías GPIO, Time, Signal y Sys. Este es para el sleep, esto para poder utilizar los puertos y configurarlos. Y estas dos son para poder hacer una función y que esta función cierre, más bien no apague, cierre el programa de manera correcta. Aquí tenemos las variables con sus respectivos valores y vamos directo al código y ahorita regresamos con nuestras funciones. Tenemos que mientras sea verdad, es decir, va a estar ahí indefinidamente. En cuanto entramos a la función, al ciclo while, tenemos que irnos a la función push. En la función push, allí es donde yo le doy el programa, el procesador hace la pregunta de si necesita atención o no. En este caso, aquí con esta instrucción gpio.input.button lo hacemos. Después lo dormimos por 0.2 segundos, que es para un bounce time, para evitar que haya falsos contactos. Es decir, que si presionamos una vez, solo una vez lo detecta. Y ahora, si el valor es falso, y aquí esto es lo que va a detectar este if. Si es así, nos vamos hacia botón callback. En botón callback lo que hacemos es llamamos a la función global count y count se va a aumentar. Comenzamos en 1 y cada vez que nosotros presionemos este valor va a aumentar de 1 y nos va a mostrar en pantalla cuántas veces, bueno, el número que corresponde a esa vez que se presionó. Y regresamos hacia donde había sido llamada la función. Se me había pasado comentarles, pero aquí está cómo configuré los GPIO. Lo tenemos en BCM. Como nosotros sabemos, BCM es la manera en cómo está configurado nuestro GPIO, nuestros puertos. Como aquí vemos, tenemos dos hileras de números, las centrales y las de las orillas. Las de las orillas, las que están de colores, corresponden a la configuración BCM. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos el GPIO 2, vamos a poner 2 si tenemos la configuración en BCM. De no ser así, también podemos tener la configuración GPIO y en ese caso, en vez de poner GPIO 2, debemos de poner 3. En vez de 2 es 3. Esta es la configuración GPIO. Nosotros decidimos cuál usamos. En este caso, yo por comodidad utilicé la BCM. Ahora tengo que LED rojo 1, LED amarillo 2 y LED verde 3 los tengo como salidas y el botón lo tengo como entrada configurado como pull up. Y ahora sí, regresamos de nuestra función. Supongamos que presionamos una vez, entonces no pasa nada porque no tengo un if o un caso, por así decirlo, un caso para cuando tu contador sea igual a 1, entonces no pasa absolutamente nada más que aumentar el contador. Ahora volvemos a presionar, contador ya vale 2, entonces el LED rojo 1 se enciende y sigue el ciclo. Se vuelve a presionar, entonces entramos aquí a primero se da el caso. Como contador no vale 2, entonces ya va a estar de aquí hacia abajo. Contador ahora vale 3, entonces el LED amarillo se enciende. Sigue el ciclo, volvemos a presionar.
contador ahora ya vale 4, entonces ahora se va a este caso. Se enciende el LED verde y se apaga el LED rojo. Y sigue el ciclo, nosotros volvemos a presionar. Y entonces, ahora, contador vale 5, apagamos todas las salidas. Como vemos, apagamos el LED rojo, LED amarillo y LED verde. Y el ciclo sigue. Ahora nosotros volvemos a presionar. Ahora count vale 6. Aquí nos vamos a la función intermitencia. Y en intermitencia lo que hacemos es entramos dentro de otro ciclo, es decir, estamos anidando ya un ciclo. Y aquí mientras que count va a ir a 6, nosotros primero vamos a ir a la función push para que el procesador pueda preguntar si necesita atención nuestra entrada. Y de ser así, pues aumenta el contador. Si no es así, sigue. Entonces aquí enciende el LED amarillo, se mantiene ahí por 200 milisegundos y vuelve a la función para ver si se ha vuelto a presionar. Si no ha sido así, entonces sigue aquí mientras que count sea mayor. Bueno, si no es así, entonces ahora se hace este if. Eso lo puse aquí porque si nosotros presionábamos, entonces contador ya vale a 6, pero que hasta que no terminara el ciclo se iba a cerrar. Entonces teníamos que esperarnos todo este segundo. Entonces decidí poner este ciclo aquí, este if aquí, por si nosotros presionamos aquí, entonces ya directamente entre este if y apague el LED amarillo y quiebre el ciclo. Pero si aún no lo presionamos, entonces el LED amarillo se apaga durante todo un segundo y aquí volvemos a preguntar. Y ahora finalmente print el programa finalizado. Nosotros hemos presionado, ahora ya el contador vale 7. Regresamos de intermitencia. Aquí la siguiente instrucción es quebrar el ciclo. Quebramos, nos vamos a esta función que es signal.signal sigin. Bueno, estas son nuestros parámetros, nuestros argumentos que le damos a la función. Y aquí lo que hace es limpiar la salida del GPIO y salir de una manera limpia del programa. Y bueno, esto es todo por el polling. Ahora, para la de interrupciones, variables son las mismas, las librerías son las mismas, signal handler sigue siendo igual. Aquí, como vemos, intermitencia sigue siendo igual. Ahora ya no tenemos la función push y en cambio aquí tenemos button press callback. Y aquí le damos como argumento channel. Aquí, ¿qué ha cambiado? Bueno, aquí, como si nos vamos a... Bueno, aquí las configuraciones también son iguales a diferencia de esta. Aquí lo que hacemos es que agregamos un evento. Bueno, cuando se detecte algún cambio en botón, va a suceder un evento. Aquí es del tipo rising, es decir, que cuando la señal vaya de subida y no de bajadas. Va a suceder cuando vaya de subida, es decir, cuando nosotros presionemos. Y pues aquí ya tenemos el bounce time, que es de 200 milisegundos para evitar pues que se presione de más. Y ahora aquí tenemos, como vemos en nuestro while, es igualito. Lo único que cambia es que aquí no tenemos la función push. ¿Por qué? Porque las interrupciones no necesitan eso. Las interrupciones directamente van a interrumpir como vaya el flujo de nuestro programa para ir a la función que nosotros le tengamos asignada. En este caso la función es button press callback, la que veíamos aquí arriba. En este caso se va a aumentar el contador aquí y va a suceder lo mismo que el otro programa. Va a entrar a los diferentes ifs, finalmente entra intermitencia, y como vemos aquí en intermitencia también ha cambiado. Aquí no tenemos los push ni el if, porque aquí directamente si estamos en el while de aquí y nosotros presionamos, se va a interrumpir para irse a la función de acá y aumentar el contador. Entonces de aquí va a quebrar el ciclo porque ya no va a ser igual a 7 y el programa finaliza. Entonces es por eso que es mucho más eficiente esta manera, porque no le está dando la carga al procesador de que se pregunte y pregunte a cada momento si necesita atención nuestra entrada. Aquí simplemente nosotros interrumpimos y el procesador sabe que debe de tener el flujo del programa para ir a nuestra función que le hayamos asignado para ese caso, para ese evento. Bueno, vamos a correrlo para ver cómo funciona. Y ahora vemos que es práctica 6. Vamos a hacerlo primero con interrupciones. Primer pulso, segundo pulso, tercer pulso, cuarto, quinto, el sexto y finalmente el séptimo. Como vemos en pantalla,
El programa ha finalizado. Como vemos, el programa finalizó. Y ahora vamos a hacerlo con el poly. Primer pulso. Segundo pulso. Ahí tuvimos un pequeño error, como ven. No es tan fiable la técnica del polling. También depende cómo yo lo programé, obviamente. Pero para mí es mucho mejor las interrupciones. El segundo pulso. El cuarto pulso. El quinto. Y ahora sigue el sexto. Y el último. Bueno, aquí el profesor también nos pedía un esquemático de cómo era que íbamos a realizar la conexión. En este caso lo hice en Proteus y como vemos aquí tengo unas borneras que van a ser la manera en cómo voy a conectar con mi Raspberry, puesto que como no tenía la librería para incluir aquí la Raspberry, pues preferí poner estas borderas. Tenemos nuestras diferentes resistencias, nuestro LED, nuestro botón pulsador y la resistencia que va a funcionar como pull-up. Aquí tenemos nuestro PCB. Como vemos están las pistas en una sola cara del cobre. Tenemos los diferentes footprints de cada uno de nuestros componentes y aquí tenemos el modelo en 3D de cómo se vería ya ensamblado y cómo se verían las pistas ya grabadas en nuestra cara de cobre de la placa fenólica.